¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Las emociones definen nuestra personalidad, así como nuestra personalidad determina nuestras emociones. Si queremos transformar nuestra vida, tenemos que transformar nuestras emociones. Pero, ¿cómo lo hacemos? Para eso necesitamos práctica y disposición. ¿Qué tipo de disposición? Disposición mental. Primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo y preguntarnos qué experiencia o pensamiento creó ese estado emocional. Una vez que identificamos la situación o el pensamiento que creó ese estado, tenemos que reconocer que si pudimos crear con nuestra mente el estado emocional, también tenemos el poder de cambiarlo. Quizás nos aparezcan pensamientos que nos limiten y tiendan a condensar esas emociones en nuestro cuerpo. Pero esos juicios que nuestra mente subconsciente quiere conservar no nos sirven para nada. ¿Para qué seguir juzgándonos a nosotros o a otros? ¿De qué sirve culparte por algo que hiciste o que no hiciste? Criticar a otra persona porque no se comportó como esperabas. Podemos soltar toda esa carga. Después de haber realizado estos pasos, lo importante es cuestionarnos si preferimos tener razón y seguir creando esas emociones que nos desagradan o preferimos estar en paz. Luego de haber profundizado en la emoción que sentimos, tenemos que observar qué hay detrás de esa emoción. Seguro vamos a encontrar mucho más. No luches contra tus emociones, no te resistas, no busques sentirte mejor, porque detrás de esa emoción, ¿qué hay? ¿Sabes qué hay? Paz. Porque la paz es tu esencia. Cuando dejas de luchar y te abres a sentir tus emociones, éstas se disuelven y puedes sentir lo que hay detrás, es decir, paz. La mente es el centro de poder. Todo el universo es energía, todo es información, todo está interconectado. No existe el azar o la mala suerte. Un biodescodificador sabe que este es el principio del yo creador. ¿Cuál es ese principio? Salirse de la victimización. Cuando salimos de la victimización, empezamos a comprender que yo puedo decidir qué pensar. Y mi forma de pensar altera la realidad. Debemos terminar la búsqueda externa para empezar a encontrar en nuestro interior las respuestas. Así te convertirás en un yo creador, porque todo es responsabilidad tuya. Y cuando lo entiendes, aquello que te sucede en la vida tiene una razón de ser, tiene un sentido. Solo tienes que comprenderlo. Todo tiene un para qué. La mente creadora sabe que son sus programas inconscientes los que se expresan en el mundo. Tus pensamientos inconscientes se proyectan en la pantalla. Y así comprendes
que la propia forma de ver y entender el mundo afectará tus emociones, creencias y tu vida. Si la mente cree en la victimización y en la dualidad, no está siendo creativa. Podríamos llamarla yo confundido o mentalidad errónea. Pero, ¿qué es biodescodificar? Significa aprender los hábitos de pensamiento que crean tu sufrimiento, el conflicto y esta sensación de vivir sin sentido. Desaprender las pequeñas creencias de separación, culpabilidad y sacrificio que se manifiestan de forma incongruente en tu interior. Es decir, que el objetivo de la biodescodificación es desprogramar el pensamiento ese que es automático, que juzga y juzga sin... Interesante es darte cuenta que lo que juzga siempre es el momento presente. Y así vamos, correcto, incorrecto. Ay, no debería estar viviendo esto, yo debería estar viviendo algo distinto, mejor de lo que estoy viviendo. Para salir de los juicios, lo importante es que la mente se cuestione sus creencias y aprenda a observar sin juzgar. Es una mirada benevolente, una mirada inocente, una mirada despierta. Hablando así, de esta manera, es como puedes expresar tu poder interior. Ese poder de volver a elegir si quieres vivir desde el miedo o desde el amor. La culpa es solamente una idea de que he hecho algo malo, de que soy erróneo. Esta creencia en la culpa me produce la necesidad de autocastigarme constantemente y vivir así una vida de victimización. Vivir en este estado mental de culpa es como vivir en el infierno. Claro, el infierno es un estado mental que revivimos una y otra vez cada vez que nos sentimos culpables, cada vez que nos condenamos. Pero, ¿por qué no abrir las puertas mentales del cielo? Ah, ya están abiertas. Claro. Lo que pasa es que a mí me gusta culparme, por eso siempre estoy en las puertas del infierno. El cielo es el estado mental de paz. El miedo es el estado mental de infierno. Para sentir amor, tenemos que vivirlo en nuestro interior y compartirlo. Si soy amor, entonces no puedo dar más que amor. Si me odio, no podré dar más que miedo. Es decir, cuando no juzgo, no critico, no opino sobre la vida de los demás, no me creo que sé lo que es mejor para otros, ni para mí siquiera, me estoy abriendo al instante presente. Estoy en las puertas del cielo. Estoy en un estado mental de inocencia. Ya no deseo ser más que otros, ni compararme con otros. En ese estado, no sé si mi vida debería ser de otra manera. Solo la vivo. La vida es estar completamente en el instante presente, sin la necesidad de querer cambiar algo.
¿Sabías que todo efecto en esta vida tiene su causa? Qué difícil es entender este principio. La mente no entiende la causa, prefiere pensar que no tiene nada que ver con el efecto. Se desliga. Prefiere adjudicarle la responsabilidad a la suerte, a Dios o al gobierno de turno. Pero el azar y la suerte no existen. Todo resultado es producto de una causa, y la causa siempre es mental. Quiere decir que la vida que estás viviendo, te guste o no te guste, es una creación de tus pensamientos pasados. Y esto significa que si creaste el presente, podés crear el futuro desde este preciso momento. Tus pensamientos subconscientes crearon la realidad que estás viviendo. Entonces, si somos la causa de los resultados que experimentamos, nos tendríamos que preguntar, ¿qué estoy creando en mi vida? Observa a tu alrededor unos momentos. Eso que estás viendo es producto de tus pensamientos pasados. ¿Te gusta o no? Bueno, ese disgusto te va a dar la energía para salir de esa zona de comodidad en la que estás ahora y ni siquiera te das cuenta. Así que el asunto es desprogramar. ¿Qué tenemos que desprogramar? Los pensamientos que crearon este instante presente para vivir la vida que me gustaría vivir. ¿Quieres? Bueno, lo primero que tienes que cambiar es tu forma de pensar. Para generar nuevos efectos, tienes que crear nuevos pensamientos. ¿Te preguntaste con qué pensamientos estás alimentando a tu mente? ¿Qué pensás sobre el dinero, sobre la salud, sobre el éxito? ¿Qué pensás sobre la vida? Y para saber qué piensas, sería interesante que hagas una lista sobre cuáles son los pensamientos que alimentan tu mente a lo largo del día. Y así vas a poder comprender por qué estás viviendo las situaciones que vives. Es un buen momento para empezar, ¿no es cierto? Por eso es súper importante tomar conciencia de cuáles son las creencias y las emociones que negamos y cuáles son las que también rechazamos. Todo eso que negamos y rechazamos no desaparece a nivel subconsciente, sigue creando efectos en tu vida. ¿Verdad? Todo lo que no hagas consciente será proyectado. Y lo vivirás como conflictos que se perpetúan a lo largo del tiempo. Tú rechazas lo que sientes, lo escondes, ese miedo lo vas a proyectar en forma de ira contra tu pareja, contra tus padres, contra la sociedad, contra el gobierno. En vez de abrirte a sentir el miedo, te encuentras de repente gritándole a esa persona que quizás tú dices amar. ¿No es este un comportamiento incoherente? ¿Por qué estamos llenos de comportamientos incoherentes que no coinciden con nuestros verdaderos deseos? Porque estamos llenos de creencias y programas subconscientes que dirigen nuestra experiencia de vida.
entonces actúo como un robot. Si pasa esto, tengo que reaccionar así. Si alguien me deja, me tengo que enojar. La toma de conciencia nos lleva a desprogramar todos estos comportamientos y a liberarnos del sufrimiento. Cuando tomamos conciencia, tenemos la oportunidad de volver a elegir con plena conciencia. Es decir, darnos la oportunidad de perdonarnos sabiendo que en ese momento fuimos arrastrados por nuestra programación inconsciente y ahora tenemos la posibilidad de corregir ese modelo mental observando la raíz del conflicto. Que ¿sabes qué? Siempre es el miedo. La toma de conciencia te lleva a comprender que en todas las experiencias de tu vida tuviste la posibilidad de ver eso con buenos ojos o desde la culpabilidad. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Bueno, todo está sucediendo en este instante, en tu mente. Si en tu mente te perdonas, te liberas. Si no, te culpas. En este instante, tienes la oportunidad de tomar la decisión de si vas a seguir viendo los problemas como problemas o vas a empezar a verlos como oportunidades para conocerte y crecer. Si eliges aprender y crecer, vas a estar más cerca de la paz. Y si no, seguirás en las puertas del infierno. Es decir, que son nuestros programas inconscientes los que dirigen casi la totalidad de nuestros pensamientos, convicciones, emociones y conductas. Por eso, si queremos un cambio y queremos biodescodificarnos, tenemos que aprender a autoindagarnos. ¿Qué vamos a indagar? Esos programas inconscientes para evaluar cuáles potencian nuestra vida y desaprender aquellos que la limitan. La mente subconsciente es el lugar donde están instalados estos programas y ha sido condicionada por toda esa larga información que hemos oído, visto y experimentado en el pasado. Entonces, si nuestros programas mentales determinan nuestros resultados, podrás ver que si quieres nuevos resultados, debes desprogramar y reconocer qué deseo en este momento. Salud, una relación más amorosa, ganar más dinero. Todo eso es posible. Solo tienes que encontrar cuáles son los programas mentales que te llevan a vivir en la enfermedad, en la escasez o en una relación de tensión. Cuando los encuentres, vas a tener la posibilidad de desprogramarlos y crear nuevos programas potenciadores. Cambiando tu forma de hablarte a ti mismo internamente, ya estás cambiando tus emociones. Esto es porque constantemente nos estamos programando para el éxito o para el fracaso con la forma en la que nos hablamos. Por eso es importante que recuerdes esto. Las creencias determinan tus pensamientos. Tus pensamientos crean tus emociones. Tus emociones condicionan tus comportamientos. Tus comportamientos determinan tus resultados.
Los resultados son producir una enfermedad o un estado de salud, vivir en la escasez o en la abundancia, tener relaciones basadas en el miedo o relaciones basadas en el amor. Pregúntate, ¿cuál es la creencia que me está llevando a vivir esta experiencia determinada? Cuando descubras el programa inconsciente, liberarás tus emociones para que éstas modifiquen tu accionar. Desprogramarnos es muy importante. En definitiva, es la base de todo este trabajo, porque nuestro trabajo es desaprender los programas mentales de culpa, de no merecimiento y de sacrificio que nos alejan de la salud, la abundancia, el éxito en nuestra vida. ¿Te preguntaste cómo se crea un programa inconsciente y cómo se desaprende? Cuando experimentas una situación en el presente, automáticamente la mente subconsciente interpreta la experiencia presente con creencias que ya están forjadas en el pasado. El tipo de creencias que construimos en el pasado determina cómo interpretamos las experiencias presentes. Si estamos llenos de creencias limitantes, veremos las nuevas situaciones de nuestra vida de forma limitante. Pero si tenemos creencias ilimitadas, positivas, veremos las nuevas situaciones con ojos buenos, con benevolencia, con inocencia. Sabremos que todo es una oportunidad para crecer.